Y tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Víctor Ito Bisonó. Para mí me encanta que esté usted aquí el día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, y más aquí con ustedes. Siempre un privilegio venir aquí. Bien. Y con este cafecito, además. De Claro, verdad, claro, y claro. sí, María siempre pendiente de los invitados. Bueno, mire, licenciado, el panorama político, decíamos en la pausa y en el segmento anterior, que el panorama político y el tema de las primarias, la selección de los candidatos de los partidos, prácticamente nos ha envuelto en una campaña electoral que nosotros le llamamos preprimaria, porque tuvimos preprimaria, primaria, ahora vamos a la secundaria, y prácticamente todos los dominicanos están girando con un tema principal, que es el tema electoral. Los candidatos, quiénes van a estar, la gente busca mejoría, la esperanza y todo eso, y se nos olvidan los temas nacionales. Hemos mencionado en el segmento anterior que usted tiene, y quiero iniciar con esto, porque ya que vamos a ver tantos problemas que tiene el sistema electoral y tantas cosas que nos están pasando, quiero iniciar con esta propuesta que nosotros en lo personal le reconocemos y le felicitamos, porque a nosotros nos llama la juventud de varios países haciéndole un reconocimiento al trabajo que hace Ito Bisonó, primero en las redes y ahora con esto de la propuesta, porque le está diciendo a la gente por dónde va su propuesta en el lenguaje que la gente lo quiere escuchar. Háblenos de esto, de esta iniciativa que usted hace meses nos tiene trabajando en las redes sociales con las ideas de Ito. Bien, Michelle, primero agradecerle nueva vez la oportunidad y además la valoración que tú haces sobre un trabajo de un equipo, porque no es mío solo. Oyéndote en el segmento anterior, quiero hacer la introducción de la siguiente manera. Pareciera que principalmente los líderes, los que han actuado en este pasado que todavía representa el presente de hoy, porque los candidatos y los partidos sigue siendo lo mismo, trabajaran la política con una calculadora y no con una brújula. Una brújula hacia dónde va el país, qué le conviene al país. Están usando una calculadora para ver qué le conviene a ellos, cómo sacan provecho, cómo quitan temas o ponen temas, o cómo se cuelan y andan, ¿verdad?, sobre el patrimonio del Estado. Quizás nosotros, porque venimos de una formación de fe, tenemos fe no solamente en la familia, en el país, en la sociedad, y siempre vemos un poquito más adelante, no buscamos aplauso de momento, sino que buscamos hacer propuestas que le convengan al país. Yo sé que mucha gente no lo entiende, ya sea porque tiene sus necesidades inmediatas y lo que necesita es la calculadora, otros porque se formaron así y no pueden cambiar hoy día, ¿verdad? O buscan lo mismo, pero nosotros vemos una proyección de hacia dónde vamos, de hacia dónde va la ciudadanía en su conjunto o en su mayoría, porque nadie puede vivir en una burbuja totalmente aislado, eso no existe. Tú puedes tener el dinero que tú quieras, pero tu familia anda en la calle dispersa y le puede pasar lo mismo que le pasa al más humilde, lo asaltan, de repente tiene que ir a un hospital cercano porque se cae, o chocan en la carretera, o tienen que ir a formar una compañía porque tienen un negocio muy grande, claro, y entonces se ve con una justicia que no funciona, o miles de impedimentos porque tienen que ir a los ayuntamientos a sacar los permisos y ahí lo que hay entonces es una negociación, o al Congreso y las leyes no funcionan, no salen, no se adecúan, no hay una competencia, y lo que es peor, lo que tenemos mayor responsabilidad, que debemos de ver fuera del cajón, tenemos que verlo todo porque tampoco estamos aislados. Un país que vive del turismo tiene que saber qué está pasando en la región. Un país que vive del comercio, de la importación o de la exportación, tiene que saber qué está pasando en el mundo. Claro. Un país que vive de las divisas que le mandan los dominicanos ausentes,
que es una bendición de Dios además, porque ni siquiera se trabaja aquí, son 7.000 millones de dólares, tiene que saber qué está pasando, cómo van a subir, cómo van a bajar, a quién se la mandan, por qué se la mandan. Y no nos damos cuenta que el mundo está cambiando de muchas maneras. Cambiando porque hay más comunicación, cambiando porque las masas son más jóvenes, cambiando porque hay más reclamos, cambiando porque nosotros vivimos en el Caribe y alrededor de nosotros todo está prendido en fuego. Haití, que es nuestro vecino, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador, Chile, que tiene un ingreso per cápita de $25,000 por persona. Además que es un ejemplo de democracia y de avance. $25,000 son ¿cuánto más eso? O un país desarrollado. $2,000 al mes. Se considera un país desarrollado. Ingreso per cápita, $25,500 por persona. Y están en la calle. Y tú dices, ¿qué está pasando? Wow. Bueno, una asociación público-privada, un aumento de 0.15 centavos al metro, detona. Porque la gente cree que la última gota es la que llena la copa. No, la copa está llena, le faltaba una gota para que se rebosara. Claro. Detona que las AFP, detona los servicios médicos, detona lo caro de los medicamentos, detona la inseguridad que había con un pandillaje que asaltaban hasta las escuelas. ¿Y qué nos falta a nosotros de esa receta en República Dominicana? Entonces ahí caemos en lo que Michelle decía. ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están la búsqueda de soluciones en conjunto? No le importa a la gran mayoría. El seguimiento a los temas que son del momento, porque yo le voy a decir algo. Un diputado o un senador que repite, usted recuerda aquellos programas que hacíamos cuando usted era parte del Congreso, estaba en campaña en ese sentido. Usted decía, tengo que seguir, porque mi propuesta es lo que yo estoy haciendo. Aquí hay gente que está proponiendo cosas estando ya en el Congreso. Correcto. O sea, ¿cómo tú vas a proponer algo que tú puedas hacer hoy? Porque abusan de la distracción de la gente. Creen que el que está ya viendo en la televisión, de repente o es un ignorante o es un bobo, o lo pueden vivir engañando muchas veces. No, la gente te tolera una vez y después entonces te pasa factura. Y por eso los gobiernos caen. Licenciado, si usted es un individuo, yo tengo el honor de conocer algunos de sus antecedentes, usted es un individuo cristiano, de una familia estructurada, con una excelente educación, nunca ha estado envuelto en ningún tipo de escándalo, de ninguna naturaleza que haya manchado su carrera política, es un individuo económicamente exitoso. ¿Por qué usted quiere ser presidente de la República? De eso se trata. Y pusiste correctamente lo primero, la fe, la responsabilidad social de mi país. Lucas 12:48 dice, lo que más tienen son los que más deben de entregar. Si yo tengo estabilidad con mi familia, de educación, de salud, económica, ¿por qué yo no puedo querer que los demás la tengan también? Y dedicar un tiempo a marcar por lo menos la diferencia. Quizá no llegue, quizá no logre ser candidato, pero ahí no termina un proyecto de nación. Ese es un capítulo. Un proyecto de nación debe de seguir adelante, buscando aportar a un país que incluso después que nosotros no estemos terrenalmente, debe de seguir con mis hijos, con mis nietos, con los de ustedes. Hay cuatro pilares, escúchame que le interrumpa, hay 4 pilares que a mí personalmente me preocupan. Yo me imagino que la mayoría de la población tiene la misma preocupación, que son la delincuencia, la corrupción, el tema de la migración ilegal y el peligro de que nosotros desaparezcamos como nación, y en el sentido general la salud y la educación del pueblo dominicano. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cómo usted enfrentaría todas estas preocupaciones que tiene la población? Lo primero es que le pido a los amigos televidentes que nos den seguimiento, @ItoBisonó, en el Instagram, el Facebook y en el Twitter, porque ahí están 9
pilares de políticas públicas que consideramos los esenciales, claro, en cápsula de 1 minuto, que es lo que nos permiten las redes. Si entran a nuestra página www.itobisono.com, lo pueden ver más extenso. Pero lo primero es que tiene que haber alguien temeroso de Dios, que sepa que le van a pedir cuentas, que tiene que rendir cuentas. Después tienen que ver que es algo diferente, porque no hay una varita mágica. Usted tiene que tener más recursos y aplicar bien los recursos, rendir cuenta de esos recursos para que el que tiene que tributar diga, mi dinero no se lo están robando, yo puedo aportar porque me lo están devolviendo en servicio. Entonces el 56% de informalidad pasa a comenzar a pagar algo. Claro. Y el 44% que está pagando comienza a pagar normalmente en vez de tratar de evadir, aunque cumpla con las tributaciones que tiene que tener cualquier estado. Después usted tiene que bajar el 85% del gasto corriente. ¿Cómo lo va a bajar? Bueno, pero nosotros tenemos una nómina de 1 millón de personas directas, cuando en el 96 teníamos 100.000 empleados públicos. ¿Y cuáles son parte de esas personas de ese millón? Bueno, vaya a Cancillería y vea a la gente que están nombrados que nunca han ido a destino, o vaya a ver la cantidad de miembros en diferentes consejos administrativos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las temas de energía eléctrica, que hay un préstamo nuevo de 400 millones en el Congreso, en el Senado, ahora, para completar un déficit de 2.000 millones anuales en un zafacón de la basura. Hay como 5 consejos directivos que tienen 13, 11 personas que ganan 500.000 pesos, choferes, carros, seguros, canasta de Navidad, que no es necesario. Eso se puede consolidar en una sola entidad y un solo consejo. Da 500.000 pesos para levantar la mano cada 3 semanas. Y de gente que no lo necesitan, además, que son solamente una inyección para tener una tranquilina. Entonces, si nosotros bajamos los impuestos y esos impuestos los hacemos más horizontales y más fácil de pagar, vamos a tener más ingresos. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, pero son fórmulas económicas y financieras. En el 92 se hizo, se bajaron los impuestos y en un año tuvimos 30% más de ingresos de lo que se había generado anteriormente. Se revisan las exenciones y esas exenciones que no son necesarias, entonces no se dan y tenemos más recursos. ¿Por qué yo le hablo de eso? Porque al tener más recursos podemos invertir más en salud. Mientras tanto, los hospitales van a seguir siendo ahora modificaciones de negocio donde hay menos camas cuando se modifican y se caen las salas de operaciones, llueven adentro, no terminan nunca jamás y no es lo que necesitamos. O lo que pasa con el dengue, que las políticas de salud, muchas deben de ser preventivas. Se sabe dónde están los focos de dengue, se sabe la época de dengue, pero no se hace preventivo, se hace cuando comienzan. Pero anoche me llamó Carlos, el candidato nuestro en Quisqueya, con el hijo del hinchado. Ellos se tratan en una clínica privada, pero la pediatra le dijo, no lo traiga aquí porque no lo estamos recibiendo, lo están llevando al Robert Reed, ¿verdad? Hinchado, el niñito. Pero en el Robert Reed, la vicepresidenta de la República hizo una demanda, una denuncia que no cabían en emergencia, que no lo podían atender a los niños, que estaba sobresaturado. Entonces nosotros necesitamos políticas preventivas. Con esos mismos recursos necesitamos invertir en las cadenas, en los procesos de encadenamiento de producción nacional que generen riqueza, que generen ocupación, que generen que el dominicano, usted, ahora me refiero a la violencia no es palo y cárcel y matando gente, es buscándole oportunidades de trabajo, del emprendedurismo, de que cuando comiencen un negocio pequeño, ese negocio no sea atacado inmediatamente para perseguirlo con la renta, sino protegido para que pueda estabilizarse, porque la renta no está perdiendo nada con que ellos comiencen, y si se estabilizan después de un año, ¿qué tienen? Tienen un dueño, un empleado o 2 empleados y tienen entonces pago de impuestos. Entonces, es una visión diferente de administración. Usted me preguntó la migración, cero ilegales. Tú dirías, ¿y cómo los ceros ilegales? Pero controlando efectivamente la frontera. ¿Y cómo controla la frontera efectivamente? Bueno, preparando a sus militares, pagándole bien, supervisándolo, ejecutando la ley de inmigración, que está ahí la ley de inmigración, y además de eso, al que meta la pata,
apretándolo. Mire esta situación. Antes de ayer fue a visitar un inspector de trabajo, una empresa de un amigo nuestro, que emplea 40 personas, todos dominicanos. Y le dejó 3 notificaciones, con la cara dura. O sea, una inspectora desapareció, usted tiene que hacer estas 3 cosas, si no va a haber problemas, hay una multa. Y ese amigo me llamó asustado, yo como abogado, me dice, mira, tengo usted este problema. Y me dice él, lo lamentable es que yo estoy al lado de la construcción de un edificio y hay 30 ilegales trabajando y ella no fue a visitar el edificio. Yo trabajé 3 años en la CDE a mucha honra con el ingeniero Subero, Marco Subero, que ya murió, pero ahí está su historia. Empleado público, mucho tiempo, y murió con el apartamento donde vivía. Ministro de Obras Públicas, director de la CDE, jefe de la oficina de construcción de los 12 años. Y decía, cuando estábamos en la CDE, lo malo es que cuando le aumentan la luz o la energía, ¿a quién se la aumentan? Al que está en la lista. Claro. Al que está en la lista. Es lo más fácil. Y yo diría al más pendejo. Porque entonces ese es el que quiere pagar. Entonces, quizás el supervisor de migración tenía razón a donde fue. ¿Por qué no? No vamos a descalificarlo. Pero, ¿y por qué no van entonces mejor a la frontera y lo ponen ahí para que no entren las parturientas que le quitan el espacio y el presupuesto mínimo que tiene la salud de la dominicana y las pocas camas de la dominicana? ¿Y por qué no ayudan de una vez y por todas también a ver que no entre la droga, que no entren los ilícitos, ¿verdad? Que hasta tabaco y alcohol. ¿Cómo entran camiones de alcohol para producir aquí el triculí que envenena a la gente y se mueren aquí? Eso es noticia pública. ¿O por qué no lo ponen también para que ayuden a que no entren las pacas de marihuana o el ajo, ¿verdad? Ese sí lo encuentran, el ajo. Un saquito de ajo sí lo pueden atrapar y lo detectan, pero no detectan todo lo otro. Entonces, es el Estado que no funciona. Es que están ocupándose de lo que es más fácil, de lo que ellos pueden perseguir y muchas veces, lamentablemente, para buscar algo por abajo de la alfombra, claro, que es cuando pasa la corrupción y cuando pasa el deterioro, por el ejemplo que ustedes también colocaban ahorita, de que aquí lo que hay que robar mucho para que no te pase nada, porque Odebrecht ni suena, ni tiene consecuencias, cuando en el mundo entero ya tiene son casos cerrados. Aquí ni han comenzado y quizás ni están todo lo que deberían de estar y no se sabe dónde va a pasar. Hito, usted mencionó algo que nos llama la atención ahora en su comentario. Dice, tal vez no ganemos la candidatura. Puede ser que no ganemos la candidatura o que no logremos la candidatura. Qué bueno que es hasta ahí, porque nosotros hay muchos dominicanos, primero algunos que tenemos tal vez hoy un mes mencionando su nombre todos los días entre los 5 dominicanos que van a decidir o que pueden incidir en el cambio en las elecciones del 2020 y en la transformación de este país. O sea que la esperanza queda para lo que sea. Ahora, háblenos del proceso electoral vigente. Hito Bisonó en este momento. Vemos que los partidos han realizado primarias, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández ahora se buscó un bajadero y se está haciendo la fuerza del pueblo y todo eso. En el caso específico se están unos plazos fatales hacia el 27, el 15, el año que viene. Háblenos un poquito de qué está haciendo Hito Bisonó en este momento en torno a buscar una candidatura presidencial, porque es un señor complicado, es un señor que no va a ser candidato ni alianza con cualquiera. Hoy yo veo que uno que le dijo ladrón a otro la semana pasada y corrupto y cosas, está haciendo una alianza para buscar una segunda vuelta para tumbar al otro. O sea, háblenos de eso. Michelle, vuelves a poner el ojo en la diana y por eso hablábamos de la calculadora y la brújula. Muchos tienen una calculadora a ver qué sacan o cómo lo hacen o cómo se mantienen con su negocio, porque ese es su patrimonio. Muchos incluso te dicen ese es mi negocio personal y el secretario general o la Había vicepresidenta otra palabra es mi hija, más. mi hijo, y son
pequeños partidos donde o son funcionarios del gobierno de turno, porque tú lo acabas de decir, hace un tiempo estaban con otro, ahora con uno, y han participado en todos los gobiernos. Aquí hay ahora mismo 3 partidos de la oposición, hablando los 3 de que se están hablando, PRM, el Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo, buscando alianzas entre ellos y posiblemente apoyos a candidaturas presidenciales. Y yo quiero que busquemos lo que se han dicho esos 3 entre uno y otro. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que los problemas que tiene la nación lo va a resolver los que tienen 15 años en el gobierno corrido, 20 años en el gobierno corrido, o los que tienen 15 años aspirando a llegar al gobierno, que fueron gobierno en su gran mayoría como estructura del 2000 al 2004 y no han podido hacer nada, ni siquiera coaccionarse? O los que han estado medrando y negociando con esos mismos grupos? Eso no puede ser la solución. Esos son el problema, o parte del problema. Tienen que haber propuestas que sean diferentes. Quieren utilizar la palabra cambio, pero el cambio puede ser cambiar de envase un veneno, pero el veneno sigue ahí. Claro. La misma manera de comportarse. ¿Y qué resulta? Que el dominicano se levanta por la mañana pensando que tiene que ir al trabajo, que cómo va a llegar porque el tráfico está infernal o no tienen transporte público, o cómo van a terminar el día para llevarle comida a sus hijos porque tienen que tener 3 trabajos, 2, 1 y no completan, o con quién van a dejar a sus hijos porque no hay una guardería, o cómo van a dejar algo que no se menciona, su mamá o su papá porque no hay residencias ni de momento ni de tiempo completo. ¿O qué está pasando en República Dominicana con lo de clase ya poquito media que tienen negocio, que el dólar está a 54 y que sigue subiendo? Y que entonces vienen los inspectores a caerle arriba cuando tienen todo un proceso por salir adelante y no lo dejan ni siquiera salir adelante. Cuando a César el abusador no lo encuentran con 20 años de que sin pagar los impuestos, asociado con las cúpulas de gobierno y de poder. A ese no lo encuentran. Todavía hoy no lo encuentran. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Michelle. ¿Qué pasa? Fíjate, ahora voy a hacer un análisis con mucho respeto, no solamente como aspirante presidencial, sino un análisis político. ¿Quién tiene razón, Leonel o Danilo? Yo creo que tienen razón los dos, pero la verdad la van a conseguir cuando unifican los dos discursos. ¿Por qué? Porque los dos han intervenido los partidos de oposición. Por ejemplo, cuando dividieron, comenzaron a destruir o a poner más pequeño a gusto el Partido Reformista. Bueno, cuando le entregaron la presidencia al ingeniero Morales Troncoso. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Leonel cuando le ofreció al que estaba de presidente antes un cargo en el Estado. ¿Cuándo le volvieron a dar el cargo de presidente a ese? Bueno, cuando se muere Carlos Morales y los funcionarios del gobierno, con la junta de ese momento que la manejaba el PLD, lo único que no estaban peleados del parte de Leonel, lo vuelven y lo ponen. Eso fue así. Ahora se dieron cuenta que entre ellos están peleando y se están dividiendo las herramientas que ellos tenían para atacar a los otros. Pero es el mismo grupo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tú decías. Bueno, entonces lo malo de un momento son lo bueno de ahora. ¿Pero por qué? Porque le conviene a ellos. Lo que hay que preguntarse es si le conviene al país. Y lo otro es que lo que han estado buscando el gobierno hace 15 años también, se asocian con una parte de lo que ellos han estado atacando. Pero no se asocian ahora. Se asocian frente al Congreso primero. O lo secundan, porque ni siquiera lo pueden liderar. Hoy día el líder de la oposición pareciera ser Leonel, no el partido del PRM. Entonces tú dices, ¿y cuál es la opción? No hay sobre el tablero una opción diferente formal todavía. Y este domingo terminan los plazos. Terminan los plazos de muchos partidos que tienen que elegir sus candidaturas. ¿Qué opción tenemos como candidato Hito Bisonó? La hay, porque el domingo todavía hay varios partidos o que no han escogido formalmente candidatos, aunque lo hayan proclamado, pero legalmente no lo han escogido. Y esas son de las cosas que pasan aquí. Y hay partidos que todavía no están comprometidos. El domingo se vence. El domingo se vence. Ya veremos cómo queda estructurado las opciones que tendrá el elector.
esperemos que no volvamos a pensar en el menos malo, Y sino en Toby- una opción diferente. Y Tobiso no descarta totalmente, independientemente de que, de que conocemos su objetivo, ya ha estado claro, marcado, ser presidente de la República, descarta totalmente lograr un acuerdo programático con alguno de los candidatos existentes en el caso de que él no entre como candidato a la presidencia, un acuerdo programático firme en el que pueda, por ejemplo, ser una opción de vicepresidente de la República. Yo no descarto nada, porque yo no puedo llegar a lo irracional. Ahora, nosotros tenemos un objetivo claro, que es ser candidato. Si el objetivo es ser candidato, yo no puedo estar pensando en otra cosa. Y si además nosotros tenemos una responsabilidad con muchos que quieren ser senadores, diputados, síndicos, regidores, aunque sean boletas específicas en algunos municipios, yo no puedo estar pensando en otra cosa. Traicionaría incluso lo que yo estoy buscando. Este domingo se define la candidatura presidencial de todos los partidos. Ese es el plazo fatal. Este es domingo el se 27. define lo que son las candidaturas presidenciales, vicepresidenciales En los y partidos. quizás... Vicepresidenciales también. No, escúcheme, sí, esa es más adelante, enero, marzo. Pero las presidenciales y la más importante terminan depositándose el 14 de noviembre en la Junta Central Electoral el listado, porque en esas convenciones donde tiene que ir la Junta, y por ejemplo el fin de semana pasado se celebraron muchas convenciones en partidos diferentes y la Junta no asistió, aunque la citaron. Pero esos informes se lo envían después. Tienen hasta noviembre para decirle cuáles son los 4.400 candidatos. Claro. Porque no crean que en esa asamblea, que la ven por televisión, más se elige el presidente. van a nombrar y a Este- leer este domingo 4.400 son los candidatos. candidatos presidenciales y hasta el 14 de noviembre todas las demás candidaturas. No, deberían de presentarlo todo y tenerlo definido. Antes del 27. Lo que pasa es que la Junta le da un plazo para entregar la documentación Ok. hasta noviembre. Pero sus para procesos formalizar. lo deben de realizar antes del 27. Hasta el 27. Ok. Y luego el 14 es para entregar los documentos. Correcto. Noviembre. Correcto. ¿Y qué otro? ¿Y las alianzas cuándo vencen? Las alianzas ya vencen más adelante en marzo. Por ejemplo, hay partidos que nosotros hemos conversado con todos, se puede decir, y hay algunos que en septiembre determinaron no llevar candidatos propios, sino ir a una alianza, asumir candidatos de otro Por partido. eso fue que se los Y reservaron. hasta marzo, correcto. Correcto. Hay otros que han asumido Pero candidaturas, ya eso no podrán tener un candidato propio. ya no pueden tener Lo candidato que tienen es propio. que hacer una alianza con otro. Hay en el propio sistema, que es un sistema desgastado y cansado, ha tenido 28 partidos políticos. Y muchos de esos 28 partidos políticos lo que han ido es acompañando a partidos más grandes y tradicionales. Sí. Pero hasta estas elecciones, esos partidos sobrevivían porque bastaba tener un candidato electo. Pudiera ser un vocal de las yayas de Asua. Y como era de arrastre, te daban el número 1, un partido grande, y eso salía seguro, eso era un nombramiento. Pero resulta que ahora es por elección, no hay nadie Ahora hay seguro. que sacar el 1%. Y ahora, además, ¿Es el 1 de la presidencial o el 1 de toda la votación? si te cuento que la gran mayoría también de esos propios partidos tienen su propia visión, porque la ley en su artículo 75 de partidos políticos muy clara, habla del 1% en los diferentes tramos, y habla presidencial, coma, congresional, coma, municipal y distrital. El 1%. O sea, que El tendría que 1%. sacar uno en cada uno. Exacto. Punto número 2. No es que haya un elector en todo el un país. representante congresional o un representante municipal. Y así sigue teniendo una serie de requisitos. Pero entonces, ¿con qué me topo yo? una pregunta. Independientemente del problema electoral, para un partido minoritario de eso es un privilegio llevar un candidato como usted en este momento. Sí, pero ellos siguen. Porque ellos garantizan, pueden llegar a un 5%. Pero ellos siguen pensando, porque acuérdate que son personas que vienen del pasado, estructuradas de haber estado o con el PLD en el poder, o con el PRD en el poder, PRM en el poder, ¿verdad? O teniendo un partidito chiquito que aunque no estuvieran en el gobierno, le servía un ingreso de 500, 600 mil pesos mensuales. Y ahora es 1 millón. 1 millón, 2 millones, y eso le bastaba para tener cierta estabilidad. Pero ahora va a ser diferente, van a desaparecer, pero ellos no lo entienden. Ellos creen que cuando pasen las elecciones
se van a juntar, van a hacer un bloque. Muchas veces los que y han ido al entonces diálogo, muchas veces los que han ido al diálogo no llegan al uno. No, muchas veces no. Los que nos llevan candidatos. Muchas veces no. No llegan, 18 partidos no han llegado nunca, aliados o no. Porque, por ejemplo, una provincia en el este que tenga senador, síndico, diputado, la provincia sola y un partido solo, con la votación de una provincia que no tenga gran caudal, no llega a más que al punto 40%. Hito, Leonel Fernández Reina, con su apreciación de la ley, de las leyes vigentes, ¿puede ser presidente de la República luego de haber participado en un proceso de primarias? Mira, es una posición interesante que se va a discutir al estilo dominicano. El estilo dominicano es la interpretación de la ley, y eso es lo que hacen los abogados. Tú contratas un abogado fácilmente para que te defienda el acusado o para que te defienda al afectado, ¿verdad que sí? Y interpreta la ley y busca cómo hacer su trabajo. Entonces, el espíritu de la ley era evitar el transfugismo, que el que se presentara en un partido, en un proceso, no pudiera presentarse en otro. Pero entonces, en este desorden, ante el control de las cúpulas de los partidos en el mismo Congreso, porque ¿quién controla el partido, el Congreso hasta hace algunos días? El PLD, claro. Y era una línea política. Ustedes vieron el enfrentamiento entre Paliza y doña Miriam Cabral, que doña Miriam decía, no, nos pusimos de acuerdo y se quedó en tal cosa y ahora ustedes no quieren, con el asunto del arrastre. Sí, sí. Porque se llegaron a acuerdos. Y eso no es malo, eso hacen en los congresos como quieran, independientemente de la presencia que tengan, sí. Hay un acuerdo o una mayoría, ¿verdad que sí? O lo posible. O lo posible. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el debate es que se habla de candidato, no de precandidato. Y Leonel nunca fue candidato. Entonces, pudiera haber algún grado de excepción en la ley que lo determinarán los tribunales. Eso es absolutamente... es una discusión estéril. La interpretación, ciertamente, como usted dice, puede extenderse, como si fuera una pelota de goma. Sin embargo, en materia electoral, la ley es de orden público. Cuando las leyes son de orden público, son de interpretación estricta. La letra de la ley se mantiene incólume. Si él, es mi opinión, respetando la de los demás, si él se presentó como precandidato por una organización política, no puede ser candidato de otra organización política. Pero usted ha dicho, fíjese, yo no estoy fijando una posición porque yo voy a esperar a los jurisconsultos que me nutran de su experiencia. Pero si usted dice que si él se presentó como precandidato, no puede ser candidato. Claro. Pero él no llegó a ser candidato, le diría entonces a alguien. Ahora, yo le voy a decir algo sobre la llamada también jurisprudencia, porque aquí la gente entonces se ancla en el pasado, ya sea con algo mal hecho. Porque yo he visto, por ejemplo, en este proceso, me explicaba en estos días alguien que fue presidente de la Cámara, que tiene un partido, que ha estado interactuando, me dice, si quisieran impugnaran todos los procesos ahora, incluso lo que ha hecho la Junta, porque poner algunos plazos que no coinciden con los estatutos de los partidos, poner algunas cosas que pudieran llevarse, lo que pasa es que tiene que haber un afectado. Y entre de eso dice que se hace así porque una vez se hizo, pero si una vez se hizo mal, no quiere decir que se siga haciendo mal. O sea que la jurisprudencia no funciona. Pero yo le voy a decir a usted, aquí hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que se dijo que hubo que tomar un fallo político, sí. ¿O no? Sí. Entonces, en República Dominicana tiene que haber algo diferente, donde haya orden, institucionalidad y que eso provoque confianza para que haya trabajo y progreso. Y se pueda no acomodamiento, claro, y se pueda a las leyes, claro, con su mayoría. ¿Por qué yo le digo eso? Porque aquí todo el mundo sabe también, yo fui 8 años miembro del Consejo de la Magistratura. No hubo cambio, no hubo repartición de jueces, pero después hubo una justicia teñida de morado y sigue en una gran parte manifestada de esa manera. Y quién sabe cómo es que van a responder esos jueces o qué van a hacer esas personas que tienen que tomar decisiones. Claro. Entonces ahí es que el país se tiene que dar cuenta que es una
administración diferente lo que necesitamos en este país, no más de lo mismo. Aunque se dividan, aunque peleen como comadronas, compadres borrachos, a decirse cosas, no, la solución no son más de lo mismo, o lo que no han podido llegar porque no han presentado propuestas. Finalmente, licenciado, nos dicen que no lo dejemos escapar en el día de hoy sin que usted nos dé su opinión sobre el proceso de elecciones primarias. Aunque usted no participó en este proceso como candidato, no estaba ni solamente participaron el PLD y el PRM, está en cuestión el proceso de su opinión sobre el trabajo de la Junta Central Electoral. Hay sectores que hablan de fraude. Vi a otro candidato de la oposición, inclusive en un discurso, decir que defenderemos el voto hasta la última consecuencia, como si asumiendo que hubo fraude, pero él fue el ganador en ese proceso donde todos sus candidatos. ¿Cuál es su opinión del voto electrónico y todo esto? Tú me has hecho muchas preguntas. En una sola. Bueno, Una pero sola, pero yo te voy a, como político, a responder las que pueda y rápidamente. Lo primero es por lo último, para hacerlo legislativamente también. Me da pena ver candidatos que quieren liderar la oposición secundando posiciones de problemas internos de otro partido y llamando a una posible revuelta a una sociedad que lo que necesita son soluciones, no que le causen más problemas que lleven al costo de la vida o al desorden de la sociedad. Eso es gravísimo para mí, y más con lo que está sucediendo en Bolivia, en Chile, en Haití y en la región, llamando a incendiar y tirarse a la calle sin que haya pasado nada, por un problema que no es tuyo además. Pero, ¿y cuál es la propuesta tuya entonces? Claro. De mejorar para los dominicanos. Problemas, piedra, tiro, macanazo, cárcel, desorden, eso no es. Lo otro es, la Junta tiene que generar confianza. La Junta no puede seguir dejando que violen la ley de publicidad para después hacerla cumplir. Dejando que violen la ley de manifestaciones públicas, esos conciertos que hicieron y manifestaciones para después tratarla de normar, cuando lo sabía y ya había ley. Claro. La ley de publicidad con los carros toditos forrados. Sí. No. Entonces después no puede contar el 10% para llegar al 20% y que van a durar qué sé yo cuántos meses si hacen el 50% para contar el 100%. Y no hacer una auditoría porque sería muy costosa y duraría tanto para después hacerla. Usted tiene que decidir qué es lo que usted va a hacer y no hacerlo ni por presión ni por acomodamiento de nadie. Necesitamos apoyarla, confiar en ella, porque va a arbitrar el 20 que hay que contar los votos como sea. Hay que contarlo, ¿verdad que sí? Y lo otro es, yo tengo una visión diferente de las primarias. ¿Cuántas tarjetas de solidaridad hay en el país? Dicen que 800,000. Pero entre solidaridad, bonogás, bonoluz, hablan de 3 millones. Bueno, con el SENASA sí. Bueno, con el SENASA. Bueno, muy bien. ¿Cuántos empleados públicos hay en el país? 500,000, 600,000. 1 millón anda. El Estado. Sí, 1 millón. Pero de ese millón, cuando lo recibe una familia, el hijo no quiere que voten al papá, ¿verdad? Entonces puede eso irradiarse, vamos a decir que a 3 millones, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cuántos electores hay en el país? ¿Cuánto es el padrón? 7 millones. Coja un lápiz, 7,5 millones. Quitémoslo el 30% de la abstención. ¿Cuánto quedan? Votantes reales. 7 por 3, 21, 5 millones. Y medio, 5,5 millones. ¿Cuánto votó en el PLD? 2. 1.8. 1.8. ¿Cuánto votó en el PRM? 400. Entonces son 2.4 millones, ¿verdad? 2.5 entre todos. Y si le quitamos eso a los 5.5 hábiles para votar, recuerden que quitamos la abstención. Quedan 3. Y esos 3,5 millones no se enteraron que estaban dando 2,000 pesos, que estaban dando picapollo, que le iban a quitar la tarjeta de solidaridad, que iban a votar lo del Estado, o no quisieron ir a votar porque tenían la posibilidad de ir, por lo menos a un partido. Claro. Y el otro partido da vergüenza que teniendo identificado 1.5 millones, nada más llevó 400. Entonces hay una masa de dominicanos. Pero dijo que fue que mandaron a votar Leonel ayer. Yo prefiero no creer en eso. Yo prefiero Pero es que no es de ese partido. Sí, pero yo prefiero adecuarme a la institucionalidad para hacer mi análisis. ¿Usted va a apostar esos 3 millones? Bueno, yo lo que creo que 3,5 millones son más que 2,2 millones
que están dispuestos a buscar una diferencia, a buscar una alternativa, a generar una posible segunda vuelta incluso para ver cómo se acomodan las fuerzas y echar ese pleito. Porque el país necesita a alguien que esté buscando con una brújula hacia dónde que tenemos que caminar para no llegar a lo que está pasando en los otros países, no solamente de América, sino del mundo. La semana que viene sabremos si Ito Bisonó va a ser candidato presidencial y de qué organización. Eso es obligatorio porque los plazos se vencen y el 27 está ahí. Lo que usted puede estar seguro es que habrá Ito Bisonó para mucho tiempo y que la convicción que nosotros tenemos, nuestro compromiso es con el país, no es con una fecha, y no hay no una es con un proceso, no es con un cargo para mí. Y no hay una Ito modalidad Bisonó de quiere un cargo de candidato independiente. No, eso yo lo vi muy claro. La ley la hicieron nueva con candidato independiente, o la hicimos, y con partidos también para conformarlo diferente a lo que eran antes, pero se aprobó alguno. Porque del 2018 habían partidos sometidos, lo aprobaron. A Morrison no lo aprobaron, yo vi ahí. Ni a Peña, ni a muchísimos partidos. Porque es un sistema que está comprometido. Tienen que llamar, tienen que ver. Cuidado si deja entrar uno nuevo, porque uno nuevo nos rompe el esquema. No Bueno, lo pero deja es que entrar. hay que repartir los chelitos y otros más, dos más. Pero no por eso, les rompe el esquema porque son todos socios. Tú lo decías en la introducción del programa. Pero ¿cómo es que antes de ayer eran unos enemigos acérrimos y hoy son ahora amiguitos? porque se dividieron son la propuesta de su representación, ni Habría siquiera que de ser buscar- la parte, habría que sino de, buscar otra de que palabra. represente. Entonces es un asunto, usted lo que está buscando es una repartición que le conviene a usted, no que le conviene al país. Habría no que ande- buscar otra palabra. Ya la palabra transfugismo no alcanza. Tendría que ser una palabra. Pero el país sabe Más. quiénes son esa gente que están proponiendo cada cosa. Y hoy las herramientas electrónicas, quieran o no, le permite buscar el Sí. pasado de cada una de esas gente. Exactamente. Entonces aquí hay una responsabilidad también, quiero terminar con esto. Le quieren solamente cargar el dado, echar la culpa, que la tienen, lo que dan la cara en esos partidos tradicionales que ya no son opción. Pero ¿y entonces ¿y el elector dónde está? Esos que tienen la capacidad de investigar, de participar, de ir. Vamos a dejar que el proceso nos lleve a ir cuando la gente tenga que salir a la calle a protestar. ¿O lo vamos a hacer antes? Yo creo que lo vamos a hacer antes. Yo tengo fe. Con Dios. Gracias, licenciado. Yo creo que dejamos claro la mayoría de los temas. Y no hay una orejita para Y nosotros. hay que ver el tema ese de si aprueban al presidente Fernández y si lo hacen con los plazos correspondientes. Pues yo quiero ver, por ejemplo, a Yomaira Medina ser candidata del PRD. Podría perfectamente, si aprueban al presidente Fernández, a Josecito ser candidato de otro partido. Eso están habilitando hoy perfectamente al presidente Fernández, a todo el que participó en la primaria y perdió, le está dando una segunda vuelta. Sentando precedentes. Sí, pudiera ser. Le está dando segunda vuelta porque es Porque primaria. lo que es para uno tiene que ser para todos. Exactamente. Es un sancocho, si los plazos le dan. Porque ese otro a lo mejor ya no le da tiempo de armar esto. Vamos Bueno. a ver qué pasa. Gracias, licenciado. Le A damos las ustedes. gracias al licenciado Víctor Ito Bisonó, que estuvo con nosotros, como siempre, tan claro y tan sincero. Muchas gracias. Gracias.